Shalom. Ahora estamos estudiando la introducción a la Kabbalah, el subtema, la enseñanza de la sabiduría de la Torah y su esencia. La enseñanza de la sabiduría de la Torah y su esencia, su sustancia, lo que es. ¿Qué es la sabiduría de la Torah? La sabiduría de la Torah en su conjunto trata acerca de la revelación de su divinidad, organizada en su sendero, en todos sus aspectos, aquellos que han surgido en los mundos y aquellos que se revelarán en el futuro, y de todas las formas que podrían manifestarse en los mundos hasta el final de los tiempos. ¿Qué es la sabiduría de la Torah? Bueno, es algo que se ha, realizado para la manifestación de su divinidad. Entonces aquí está la divinidad y toda la manifestación de la divinidad de Akadosh Baruj Hu se va a dar a través de un camino, y este camino es el camino de la Torah. Ahora, la Torah comprende toda la realidad necesaria para ver la manifestación de su presencia. Por eso es que el libro de la Torah comienza con Bereshit, donde habla acerca de la creación. Pues el texto dice que habla acerca de todo lo que ha surgido en este mundo, que es el camino o sendero para la revelación de su divinidad. Y comienza con el libro de Bereshit. Y como bien sabes, en el libro de Bereshit comienza la creación de lo inerte en primer lugar, luego la creación de lo vegetal, luego la creación de lo animal y finalmente la creación humana o hablante. Este texto es muy importante. Posteriormente va a hablar acerca de la creación del Shabbat. Todo esto se va a dar en los 7 días. Bien. Esta es la revelación y el desarrollo que habla acerca de la manifestación de la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Este proceso es necesario que suceda para que podamos contemplar la existencia de Akadosh Baruj Hu para nuestras vidas. Esto tiene que suceder. Es un camino. Entonces hay que entender lo que inerte, lo que vegetal, lo que animal, lo que hablante y finalmente el concepto este del Shabbat. Entonces nosotros como seres humanos estamos ubicados ¿en qué parte? En la parte del hablante. Entonces, pero todo este proceso surge y existe. Y nosotros provenimos de estos. Somos un desarrollo. Somos el desarrollo de lo inerte, lo vegetal, lo animal, hasta llegar a lo hablante. Pero este hablante tiene que ser expresado. Este hablar tiene que ser expresado. Este lenguaje tiene que ser expresado. El lenguaje que nosotros hemos estado hablando. El lenguaje de las ramas. Pues para eso nosotros venimos, para eso nosotros hablamos. Esta es la razón de la existencia de la Torah. Nos revela lo que en la historia ha ocurrido del hombre para conocer la manifestación de la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Debemos llegar al absoluto desarrollo. Nosotros ya venimos aquí, pero hay que expresar este don que tenemos, que es el de hablar, el lenguaje de las ramas. Entonces, vamos a hablar de la finalidad de la creación. Partiendo de la base que no existe una acción que no tenga un propósito, toda acción, todo hecho tiene un propósito. ¿Por qué fue hecho lo inerte? ¿Por qué lo vegetal? ¿Por qué lo animal? ¿Por qué lo hablante? Es cierto que el Creador tuvo un propósito en la creación que tenemos frente a nosotros. Hay un propósito en todo esto. Y el asunto más importante de toda esta matizada realidad, toda esta variedad en la realidad, es el sentimiento infundido a los animales, fíjate, pues cada uno de ellos siente su propia existencia. Los animales son capaces de sentir su propia existencia. Los vegetales solo existen, pero no son capaces de sentir su propia existencia. Lo inerte ni siquiera existe.
¿Ya? O sea, vida, no tiene vitalidad, a eso me refiero. Lo inerte no tiene vitalidad. No, eso es existencia, no el hecho de estar, de tener un ente material. Esto es solo material, solo materia. Este ya existe, es decir, vive de forma vegetal, pero no siente su existencia. Este ya siente su existencia. El hablante, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? O sea, este existe y siente su existencia. Comparte lo que estos dos aquí, pero aumenta algo más, el sentir su existencia. Este comparte todos, pero aumenta, tiene una especialidad que lo hace hablar, y es el pensamiento. Nosotros hablamos porque pensamos. Está unido nuestro pensamiento al lenguaje, a la comunicación, no meramente verbal. Hay personas que no pueden hablar porque están mudas, pero sin embargo piensan, pero se comunican. Nos referimos a esto, hablantes. Somos capaces de expresar nuestros pensamientos. ¿Estamos? Ahora, esta herramienta nos es dado para algo en verdad importante. ¿Ya? Sí, podemos comunicarnos entre nosotros, pero hay algo más que nosotros esperamos. De todo eso está hablando la creación. Dice, es el sentimiento infundido a los animales, pues cada uno de ellos siente su propia existencia. Y la sensación más importante es la visión intelectual o el proceso del conocimiento otorgado solamente al hombre. El proceso del conocimiento, el conocer, el pensar. Y este pensamiento, aparte de los animales, dice, me ayuda a sentir mi existencia, pero cuando yo pienso, entonces ahora yo sé que también tú sientes tu existencia tal como yo siento la mía. Y todos y cada uno de las personas que viven en este mundo sienten su existencia como yo siento la mía. Y por lo tanto, perseguimos valores. Actuamos de la misma forma en que yo pretendo y busco hacer según mi propio pensamiento, los demás lo hacen igual. ¿Ya? Esta es la ventaja que tengo con el pensamiento. Que también el otro piensa y tiene posibilidades y oportunidades de hacer lo correcto, lo incorrecto igual que yo. Lo siento igual que yo, igual que a mí, a los demás. A diferencia de los animales no sienten a los demás igual que ellos. Para ellos nada más existen ellos, como los seres importantes. Y si otro animal existe, como no tienen pensamiento, solo piensan en ellos y no piensan en los demás. Nosotros tenemos la oportunidad, gracias al pensamiento, en saber que ellos tienen el mismo valor que nosotros. Solo los animales y las personas que tienen una baja comprensión de esta realidad, solo piensan en sí mismos y dejan de pensar en los demás, como nos ha explicado los Mishnayot del Pirkei Avot. Aprendo a pensar, a sentir y pensar en mí, pero también lo hago para con los demás, pues si no, de lo contrario, pierdo mi valor. ¿Ya? Este es el concepto. Por lo tanto, gracias al cual siente también a su prójimo sus sufrimientos y sus consuelos. Siente también al prójimo. Por lo tanto, es cierto que si el Boré, el Creador, tiene un propósito en esta creación, el portador de este objetivo es el hombre. A él se refiere el dicho, toda acción del Señor es para él. Toda acción que Adonai ha dicho es para nosotros. Somos el propósito por el cual fue hecho todo este mundo. Hablar, comunicarnos, ¿con qué? ¿Con quién? Interactúo con la creación, me comunico con mis semejantes, ya lo tengo, pero hay algo más. El propósito es ese. Y aún hay que comprender cuál fue el propósito que tenía el Boré para crear este conjunto, o sea, a todo este sistema de cosas en los cuales está la humanidad, está el hombre. ¿Qué propósito había en Hakadosh Baruj Hu? De hecho, para elevarlo a un grado más alto e importante, para elevarlo a un lugar más alto e importante, el Shabbat, que representa lo espiritual, para hacerlo más alto,
al hablante. Entonces, para que sienta a su Dios como una sensación humana que ya le ha sido otorgada. Para que una vez que estemos en este nivel, sintamos la revelación de Akadosh Baruj Hu. Esa es la razón de por qué también nosotros hacemos el Shabbat hoy en día. Para tener un anticipio, un pre de todo lo que significa relacionarnos con Akadosh Baruj Hu. En ese tiempo nos hablamos y nos comunicamos y es un conjunto el que hace esta comunicación con Akadosh Baruj Hu, la reunión del Shabbat, la comunidad reunida en Shabbat. ¿Ya? Y así como el hombre conoce y siente los deseos de su amigo, pues eso ya lo aprendimos, de acuerdo a estos conceptos, que yo ya puedo conocer los sentimientos y las situaciones de los demás. Así aprenderá ahora las palabras del Boré. ¿Por qué yo tengo esto de interactuar con lo demás que me rodea? ¿Por qué yo puedo comunicarme y hablar con mis semejantes? Porque eso hace que yo pueda comunicarme ahora con el Boré, con el Creador. Me he desarrollado. No es el fin del diálogo y del concepto hablante comunicarme con mis semejantes. El propósito es poder comunicarme con el Boré. Por eso es que estoy queriendo aprender el lenguaje de las ramas. Porque con eso ya me estaré comunicando con él. La comunicación. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la comunicación? Nosotros sabemos que hablamos porque pensamos. Y si yo fuera mudo, si alguna persona fuera mudo o es muda en este mundo, aún así piensa y busca la forma de comunicarse. Ya la comunicación no sería con palabras, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros nos desarrollemos a la comunicación con el Boré, entonces nuestra mente es la que se comunica con él, con un método, que no son ¿qué? Estas palabras tal como nosotros las conocemos. Esta forma de hablar la uso para comunicarme contigo, porque es el nivel en el cual nosotros nos podemos comunicar. Pero cuando me comunico con Akadosh Baruj Hu, me comunico con la mente, con la imaginación, con algo que no puede ser sino nada más una conexión plena y absoluta aquí, en el nivel superior, en los mundos superiores. ¿Entiendes? Tengo que aprender a desarrollar tal comunicación. Tal como una persona que es muda debe aprender a comunicarse con los demás lo que él quiere y necesita. Así como tuvo que aprender una técnica y un sistema y un método, nosotros debemos aprender este sistema y método. El lenguaje para hablar con Akadosh Baruj Hu. ¿Ya? Y entonces dice, y le habló el Señor a Moshe cara a cara como cuando habla el hombre a su amigo. ¿Cómo? No que es semejante, igual. Así como nosotros nos comunicamos, sostenemos una comunicación con Akadosh Baruj Hu, pero la voz y el lenguaje de Akadosh Baruj Hu no es audible a mis oídos físicos. Mis oídos físicos son capaces de entender el diálogo que sostengo contigo y con otros semejantes. Pero cuando hablamos del diálogo que sostengo con Akadosh Baruj Hu, que cualquier persona sostiene con Akadosh Baruj Hu, llega la información y se transmite la información de aquí a allá, pero audiblemente no hay un sonido. El sonido es interno, es interior. Esa es la razón. Esto es el conocimiento de su divinidad. ¿Ya? Y cualquier persona, dice, puede ser como Moshe. O sea, Moshe logró comunicarse con Akadosh Baruj Hu. ¿Te acuerdas? Vio la zarza que tenía un fuego y no se quemaba. Porque las actuaciones de Akadosh Baruj Hu ocurren ¿en dónde? A nivel mental. No ocurren a nivel físico.
¿Captas? Está ocurriendo en la mente de Moshe. Cuando Akadosh Baruj Hu se revela en Har Sinai, en la montaña, también hay un fuego y un retumbo y todo, pero todo ocurre en la mente, en la imaginación del pueblo. Y este es el poder que Akadosh Baruj Hu tiene, pues ocurrió en todos a la vez. Ese privilegio no solo es de Moshe, no solo es de los que estuvieron en Har Sinai, es el privilegio que le ha dado a todo ser humano. Akadosh Baruj Hu nos dio a todos ese privilegio para comunicarnos con Él. No lenguaje humano, un lenguaje del mundo superior. Ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Pero hay todo un desarrollo evolutivo en esto para que podamos lograrlo. Si tú no eres capaz de mantenerte íntegramente y comunicarte bien con las personas, ¿cómo puedes comunicarte con Akadosh Baruj Hu? Quien es más grande y más excelso, que necesitas llegar a niveles superiores. Para eso debes poder controlar y dominar bien tus niveles en este mundo. Tu desarrollo correcto en este mundo te permitirá desarrollarte y prepararte para el nivel que sigue. Tal como todos y cada uno de los previos estados te ayudaron a llegar aquí, a desarrollarte aquí, también ahora este desarrollo te va a ayudar a llegar aquí. Entonces tenemos un pequeño tiempo de disfrute, el Shabbat. Y cualquier persona puede ser como Moshe. Sin ninguna duda, todo aquel que observe la evolución de la creación que tenemos frente a nosotros, entenderá el gran placer del realizador, del Boré, cuya obra crece y evoluciona, hasta que adquiere la maravillosa sensación de poder conversar y tratar con su Señor como quien habla con su amigo. Esa es la razón y el propósito de la creación del mundo. Que nosotros podamos llegar a comunicarnos con Akadosh Baruj Hu, lo cual significa un desarrollo. Un desarrollo que nosotros pudiéramos describirlo humanamente hablando. Inerte. Una persona que está separada de Akadosh Baruj Hu, inerte. Como muerto, inerte, no tiene vida. Un pasito más hacia este conocimiento, adquiere como vegetal. Vive, pero no siente a los demás. A nivel animal, se siente a sí mismo. Vive y se siente a sí mismo. Desarrollo hablante, vive, se siente a sí mismo y piensa. Y por lo tanto piensa que los demás están en la misma condición que él. Ese finalmente será el desarrollo para que pueda interactuar con ellos, hermanarse, y una vez hermanados, una vez todos llegados al conocimiento, podremos, tal como Moshe, tal como los que estuvieron en el monte Sinai, hablar y llegar al nivel que nos comunique con el Boré Olam. Eso es todo. Esa es la razón de por qué estamos aquí. Y es la razón por qué estudiamos. Y es la razón por qué nosotros tenemos que abocarnos y tomar tiempos para nuestro aprendizaje. Nos vemos para la próxima. Shalom a todos.